Que seguimos buscando al Señor, saber que en medio de las pruebas y de las luchas, lo buscamos, Él nos ayuda y nos impulsa. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, por haberte adorado, alabado con cánticos. En verdad, Señor, que estas frases que has puesto en nuestro corazón a enfatizar a través de tu palabra, mi carne te anhela, de madrugada te buscaré, sean una constante para todos nosotros, Señor. Que podamos apartar tiempo, sacar tiempo, Señor, en esta vida terrenal, porque en esta vida terrenal no hay para ti, Señor. Tenemos que hacerlo y apartar esos momentos para ti, Señor. Y, Señor, seguramente tú nos bendecirás. Tú hablarás a nuestro corazón y nos irás restaurando, Señor. A veces será doloroso, a veces será grandioso por las palabras que nos harás entender, Señor. Y la misma petición esta mañana es para que tú nos ayudes a entender tu palabra y sobre todo a poner esta voluntad rendida hacia ti, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, encontrando una voluntad rendida a tu servicio. Ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. En la mañana, hermanos, estaba escuchando atentamente la clase que mi esposa estaba dando y precisamente concuerda exactamente con el sermón de hoy. Inclusive hasta ella tomó la escritura que yo tengo. Ella habló sobre lo que es el bautismo en el Espíritu, algunas apreciaciones erróneas y lo que es la llenura del Espíritu. Son cosas muy distintas, pero son experiencia en la vida cristiana. Quien tiene el bautismo del Espíritu es el que es cristiano, pero no todos buscan la llenura, que es la experiencia de santificación y de convertirse cada día en cristianos espirituales, no carnales. Es lo que vamos a tocar hoy. Es un tema muy importante, pero está implícito entender que podemos estar en una condición o espiritual o estar en una condición carnal. A falta no de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, porque yo creo que todos hemos recibido al Espíritu, hemos creído en Cristo, pero muy pocos hemos caminado o hemos entrado a lo que es la vida espiritual. Es muy diferente, por eso hay tanto cristiano, o vemos tanto cristiano, que no mostramos cambios porque no entendemos cómo es entrar. El Señor Jesucristo dijo, gracias. El Señor Jesucristo dijo, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el que por él entra, tiene al Espíritu y entonces caminará encontrando los pastos verdes, la alimentación espiritual, para que él sea cristiano, se pueda parecer a Jesús. Pero esto implica una voluntad, como lo hemos venido recalcando, ¿verdad? No es automático, no es activar en ti el Espíritu, no necesitamos activarlo, el Espíritu está activo, a menos que tú estés viviendo en la carne. Entonces sí está apagado o entristecido. Bueno, esta es una clase muy importante, sí te voy a aconsejar, te la recomiendo, que la escuches en iVoox, en ese servidor de iVoox, o lo veas en YouTube. Es más, que sea tu tarea, te lo recomiendo porque aquí está el entendimiento de nuestro crecimiento cristiano. Por eso esta mañana, el tema de nuestra serie, ¿cómo sé realmente que voy al cielo? Se titula La evidencia de mi espiritualidad. La evidencia de mi espiritualidad. Había en la tele un programa que se llamaba Evidencia, y si te pescan con la cámara, esa es una evidencia, o sea, en el mismo acto, la evidencia de mi espiritualidad. ¿Soy en realidad un cristiano espiritual o estoy siendo un cristiano carnal? Para eso tomé la escritura de 1 Corintios 3, 1 al 4, que dice:
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Para introducirnos sobre el tema de la espiritualidad, debe ser una evidencia en los hijos de Dios. No es la voluntad de Dios que, ahorita lo vamos a tocar más profundamente, que vivamos en la carne o seamos cristianos carnales o niños espirituales, niños carnales. La espiritualidad, ¿ustedes la han escuchado en la tele? He visto algunos documentales o noticias de personas que están, según ellos, en pos de su espiritualidad y se están dedicando a recorrer ese muy conocido Camino de Santiago en Chile. Hay un actor de la tele que está caminando todas las facetas del Camino de Santiago y según ellos, en su apreciación de ellos, están avanzando en espiritualidad. Pero la espiritualidad, el diccionario lo menciona o lo define como el encuentro con aquellas cosas que pertenecen al espíritu, que es la parte inmaterial de todo ser humano, y que representan toda clase de bien y crecimiento como seres humanos. Otra persona que buscaba la espiritualidad, según su apreciación, pues tenemos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos el ejemplo también de Mahatma Gandhi. Entonces todas estas personas y muchas más han estado buscando, según su apreciación de ellos, la espiritualidad. En realidad, ¿qué es lo que buscan? La espiritualidad busca separar de dentro del ser humano, separarlo del apego a las cosas materiales. Por eso dicen, no, es que es muy espiritual, ya está pegándose a las cosas espirituales, ¿sí? Pero en realidad nosotros podemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? ¿Quiénes pueden ser o son los cristianos espirituales? ¿Se puede alcanzar niveles de desarrollo personal en base al crecimiento espiritual? Y la última pregunta, ¿cómo se puede llegar a ser espiritual? En este pasaje vamos a encontrar algunas respuestas a estas interrogantes. Y vamos a ver primero que la necesidad de la instrucción de la iglesia. Si nosotros entendemos que la iglesia debe ser instruida, es como una escuela en las cosas de Dios, por ende o por consecuencia, la instrucción que nosotros debemos dar en la iglesia debe ser espiritual. No debe ser psicológica, no debe ser, o debe ser más que eso, no debe ser cosas que entretengan el alma, sino que nutran el espíritu. Y estas cosas que nutren el espíritu son las cosas que la iglesia debe enseñar. Y esas cosas que nutren el espíritu solo vienen del evangelio del Señor. Así que, por eso tenemos nuestro primer versículo en 3:1 que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Esta frase es importante, hermanos, porque el apóstol está tratando también un asunto importante que había entre ellos. Y es que, entre otras cosas, en la iglesia de Corinto había divisiones. Los problemas en las relaciones humanas estaban tan avanzados que estaban al borde del colapso. La iglesia estaba a punto de ser dividida por los mismos hermanos de adentro. Pero en medio de todo esto, hermanos, quiero que nos fijemos claramente que el apóstol les dice hermanos.
Oiga, hermano, entonces si no se le puede hablar a una persona como espiritual, es un hermano. Es un hermano. Puede que sea un hermano. Y digo puede en el sentido de que podamos especular lo que no conocemos. De modo que hermanos de Corinto, yo no pude hablarles como a personas, como a cristianos espirituales. Yo no pude hablarles como a aquellos que han desarrollado una espiritualidad. No les pude hablar. Y no es que dice el apóstol que sea incapaz de haberles hablado, sino porque él encuentra una barrera en el aprendizaje de aquellos hermanos. ¿Cómo no iba a ser capaz el apóstol Pablo de hablar las verdades profundas de la cruz? ¿Cómo no? Si a él se le reveló directamente el Señor Jesucristo, el problema no estaba en Pablo, el problema estaba en la congregación. Y si lo contextualizamos a esos tiempos, también a veces no podemos hablarles a personas como espirituales, porque no han desarrollado la espiritualidad, no la hemos desarrollado, hermanos, y por lo tanto no podemos extender verdades más profundas, porque no, dice aquí, no han desarrollado esa, válgame la redundancia, esa profundidad en la espiritualidad. Ahorita voy a seguir redundando en todo esto. Pero de entrada el apóstol Pablo encuentra una oposición en ellos. No pude hablarles como espirituales. Esto quiere decir que los corintios no estaban mostrando un crecimiento ni en su entendimiento del evangelio ni en su conducta. Se les discipuló, Pablo les discipuló el evangelio. Lo mismo que le dio a la iglesia de Roma, le dio a la iglesia de Corinto, después vino Apolos, les siguió hablando y ellos no habían desarrollado un cambio, un entendimiento del evangelio. Sabían que en el evangelio había que crucificar la carne, capítulo 6, y no lo hacían. Sabían que en el evangelio la muestra de la más alta espiritualidad estaba en el capítulo 12 como la consagración y no lo hacían. Por eso el apóstol Pablo no encuentra en ellos este crecimiento y podemos verlo. Podemos darnos cuenta que puede ser una muestra de esto mismo hasta nuestro siglo XXI. Y lo que pasa es que en los corintios, hermanos, ellos mostraban una mala actitud hacia el punto del deseo de aprender y experimentar la verdad de Dios en sus corazones por el Espíritu Santo, que moraba en ellos, pero ellos no se habían dejado conducir. O sea, todavía ellos no se producía, vamos a tomar esta palabra, el rompimiento entre la barrera de la carne a entrar a la dimensión espiritual internamente. No sabían discernir todavía entre qué era de la carne en ellos y qué era del espíritu en ellos, no. Pero eso sí, los corintios pensaban que eran espirituales. Fíjese, la iglesia debe ser instruida con la verdad profunda. En Mateo 16:18, el Señor Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, acuérdese que la roca fue la declaración de que, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca en la cual Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No en Pedro. Pedro era un hombre común, la misma secuencia de la doctrina de los hombres, aún de los, aquí lo vamos a ver, de los servidores de Dios, no son más que servidores de Dios, pero para hacer la piedra de la iglesia, solamente Jesús, y dice que Él iba a edificar, a construir la iglesia. Leímos en la mañana que la iglesia era el edificio de Dios, y nosotros, los que enseñamos, somos constructores en la iglesia de Dios, pero usted es de Dios. Ahora, fíjese, en 1 Corintios 3:10 al 12 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
En el versículo 13 dice, y en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, hermanos, vamos a irnos instruyendo en verdades más profundas, pero Dios quiere encontrar en nosotros una actitud de corazón espiritual para que podamos aprender las cosas espirituales como hoy las vamos a aprender. Así que Jesús dijo que iba a edificar su iglesia y luego también sus ministros con el fin de que la sabiduría de Dios, que no es cualquier cosa, sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a toda clase de ángeles, especialmente a los caídos. Los demonios sabrán que la sabiduría de Dios en el Evangelio, la iglesia está profundizando en esa, y por eso ellos saben perfectamente que con esa sabiduría no se puede. Por eso, ¿quién puede con la sabiduría cuando el Espíritu Santo blande su espada? Y lo hizo a través de Jesús cuando dijo, escrito está. Jesús era un hombre espiritual, hermanos. Estaba lleno del Espíritu, conducido totalmente, y ahí estaba la espada del Espíritu en hombres espirituales. ¿Usted cree que en cristianos carnales sirva la espada del Espíritu? Claro que no. Pero cristianos carnales se agarran gritando en las iglesias, va, y al fin y al cabo caen derrotados, no porque la palabra falle, sino por la condición en la que caminan. Estamos entrando en una enseñanza fuerte. Así que, hermanos, los corintios estaban aceptando. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué les dice no pude hablarles como espirituales? Dice porque los corintios estaban aceptando y buscaban enseñanzas de la filosofía griega, buscaban enseñanzas de las tradiciones judías que no eran espirituales. No era espiritual seguir guardando la ley ceremonial, no era espiritual. El evangelio es el que sí es espiritual. Vivir crucificado en la carne es espiritual. Considerarse muerto al pecado es espiritual. Renovar la mente es espiritual porque es del evangelio. Y todo lo que no sea de ahí, hermanos, no es espiritual. No nos va a resultar ni nos va a hacer ningún buen efecto como para seguir mostrando o mostrar la imagen de Jesús en nosotros. Los corintios estaban metidos en la sabiduría griega y las tradiciones judías, algunos, y se habían olvidado de que no les surtían efecto en la separación interna del pecado. Mire, un cristiano espiritual no es el que sabe mucho, no es el que conoce la Biblia, porque estos hermanos tenían una influencia y una afluencia de dones tremendamente maravillosos y eran carnales. ¿Por qué? Porque ciertamente el bautismo del Espíritu los había metido al Espíritu, había resultados como los dones del Espíritu, pero no estaban buscando la llenura del Espíritu. Y ahí es donde muchas congregaciones quizás, o cristianos, pastores, no impulsamos a la gente a que busque la llenura, o el cristiano no sabe qué es esto. Para él la llenura es que alguien ponga la mano y caiga, pero no es cambio de vida. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, no pudo hablarles como espirituales porque se les olvidó que ya habían sido librados de la ley del pecado y de la muerte, pero también a los corintios se les olvidó que el ocuparse de la carne es vida y paz, y estaban ocupándose de las cosas de la carne, que ocuparse del Espíritu es vida y paz, y el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es muerte? Fracaso, falta de discernimiento, falta de gozo de la salvación. ¿Cuál alabanza? ¿Cuál regocijarte? ¿Cuál? Es muerte, eso significa muerte. Entonces los corintios, por eso pasa más adelante, segundo punto, a considerarlos como niños en Cristo, carnales. Se ha hecho una clasificación, hermanos.
Los cristianos carnales, los cristianos espirituales, pero no existe tal clasificación. El asunto de Dios solamente conoce a sus hijos, y recibirán recompensas si han crecido en Cristo, o si no, también recibirán pérdida. Y el asunto de este pasaje es no demostrar si se pierde o no la salvación, sino que la preocupación de Dios a través del apóstol es que los cristianos dejen su infantilismo cristiano, que dejen de ser niños. Esa es la preocupación del Espíritu Santo, no aclarar si pierden o no la salvación. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando no nos ejercitamos en crecer en la dependencia del Espíritu Santo? Bueno, pues aquí está la respuesta. Permanecemos en un estado de niñez en Cristo, en donde constantemente nos domina la carne y los pensamientos carnales, donde no podemos vencer muchas cosas. Ahora, nosotros consideremos y notemos que los hermanos de Corinto son nuevos nacidos, como hemos leído. Y la palabra que dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. La palabra carnales significa, en griego se escribe sarkikos, que quiere decir dados al cuerpo, en el sentido de tendencias constantes. Hermanos que no salen de su carnalidad, que sí hoy están espirituales, mañana no, 2, 3 días sí, luego no. Un niño que toma hoy el biberón y mañana vuelve a tomar el chupón. Puedo poner esa analogía, poniéndola a la par con el crecimiento espiritual. Dados al cuerpo en el sentido de tendencias constantes, por eso sigue diciendo adelante, como a niños en Cristo. O sea, no pude hablarles como a carnales, sino como a niños en Cristo. A ver, ¿por qué no dijo sino como inconversos? Porque no eran inconversos, eran cristianos. Pero el asunto estaba en que estos hermanos, un paso para adelante, 2 para atrás, 2 para adelante y 1 para atrás, y hoy sí, 3, 4 meses, 5 meses, nada. Hablo solamente para decir que hay muchas cosas que se nos atraviesan y les hacemos caso. Y no seguimos un crecimiento constante en la verdad del Evangelio, y eso nos hace mantenernos en un estado de niñez. No sé cómo pueden estar varios hermanos que no pueden reunirse. Ojalá se reunieran en iglesias donde Dios los guíe y les estén dando alimento para que salgan de ciertos estados como este. Ahora, amados hermanos, por eso el hombre no regenerado es el que no tiene al Espíritu Santo, y esta palabra se escribe psíquicon, o sea, hombre solamente de alma. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, aquí está la palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quién le está diciendo? A unos corintios que aunque estaban viviendo de una manera como niños en Cristo, más dados a la carne que a la espiritualidad o a la conducción del Espíritu, les dice, tenemos la mente de Cristo. Pero como vuelvo a repetir, el asunto era que no permanezcan allí, salgan. Debemos entender bien este pasaje, hermanos, porque estos niños en Cristo, o carnales, o sarquicos, dice que sí se alimentaban de la palabra. El hombre natural no se puede alimentar de la palabra, pero el que es cristiano se puede alimentar. Solo que estos hermanos se alimentaban con una dieta liviana, sencilla, pero no por eso quiere decir que era una dieta diluida ni adulterada, hermanos. Era la palabra de Dios, pero eran verdades solamente muy elementales y básicas. Pero eran nuestros hermanos. Nosotros entendemos que el crecimiento de la iglesia va poco a poco avanzando. Y poco a poco crecerán los que puedan irse alimentando más y más. ¿Por qué hicimos la semblanza o la diferencia entre bautismo,
del Espíritu, en el Espíritu Santo y llenura, porque hay congregaciones donde te dicen, no tienes al Espíritu, pásate y te pone la mano, ya tienes al Espíritu. No, para recibir el Espíritu Santo tienes que arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo, arrepentirte y Él pone su Espíritu Santo en ti. Para recibir la llenura del Espíritu donde haya dones y se ejerciten y eso, hay que buscarla, tú tienes que buscarla, tú eres el responsable, yo soy el responsable y es otra experiencia diferente. Ahora, por eso en este tercer punto, la alimentación liviana que ellos recibían era, vamos al versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuál era la razón? Su capacidad de discernimiento no había aumentado por algún tiempo. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice, no son capaces de comer nada sólido. Nada sólido. Y los hebreos, aquí en la carta a los hebreos toma el mismo concepto y da la instrucción a los cristianos, recalcando que muchas de las actitudes infantiles privan al cristiano de crecer. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no es cuestión de instrucción, sino la manera en la que el cristiano viene dispuesto a escuchar la palabra de Dios. O sea, no es cuestión de instrucción, es cuestión de actitud. Si la actitud al venir a la iglesia para escuchar la palabra es de a ver qué me va a dar Dios, qué voy a aprender, es una actitud espiritual. Pero si venimos en el corazón con una actitud, con otro pensamiento, entonces no vas a recibir nada, no voy a recibir nada, no voy a poder dar nada. Porque también en la semana no recibí nada por mi corazón, la actitud que tuve ante Dios. Bien decía mi esposa, y bien acertadamente, dice, puede ser que el que da la prédica a lo mejor nomás estudió para la pura prédica, pero en la semana ni oró, ni alabó, ni nada. Entonces es cierto, hermanos, es cierto, pero se va mostrando el crecimiento de aquellos hermanos que van avanzando en la espiritualidad. Ahora, dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Estaba hablando explicándoles cómo era el sumo sacerdocio de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace en la eternidad? ¿Cómo es que entra ahí a interceder por nosotros? ¿Cómo es que se abre la puerta de la eternidad o del lugar santísimo para que Él entre e interceda con el Padre por nosotros? Estaba explicándoles cosas celestiales, pero dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. La razón, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, que ya sepan las verdades de Cristo, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, o sea, han llegado a ser de tal manera que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, en el evangelio. La razón enfática, porque es niño espiritual. Y es un niño espiritual no como hermanos que han nacido ahorita en Cristo y están siendo discipulados, van creciendo. No, estos, ¿por qué es niño? Es porque han pasado años en las congregaciones y no saben más allá que ir a la iglesia y venir de la iglesia. Se oye fuerte, hermanos, pero yo le llamo a la instrucción de la iglesia. Tenemos muchas cosas que enseñar a la congregación y la vida no nos bastará, hermanos, para seguirlas enseñando. Por eso es menester que sean capacitados aquí hombres espirituales. Que los servidores o la persona que se levante sepa que debe ser espiritual, que debe ansiar la espiritualidad, la comunión con el Espíritu, y no que la mente esté divagando solamente en las cosas terrenales. Usted puede recordar el caso de cuando escogieron a los 7 diáconos para servir las mesas. Uno de los requisitos era espirituales, llenos del Espíritu Santo. Y no era nada fuera de lo normal.
Eran hombres que debían ser conducidos en la espiritualidad, en la guianza del Espíritu, en dependencia del Espíritu, para hacer todo con una buena actitud de servir en las cosas de las mesas a los demás hermanos. Pero había que ser espirituales. Y de hecho todo el que sirve o que servimos en la iglesia de Dios debemos desear aumentar en espiritualidad. Aumentar en espiritualidad. Porque es niño. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que son maduros, pero esta madurez es la que se ha desarrollado en donde están diciendo, esto es de la carne, fuera, yo no soy ahí, esto es del espíritu, esto es de la carne, fuera, yo no estoy ahí. Están constantemente haciendo la distinción y tomando lo espiritual constantemente, viviendo las 24 horas guiados, conducidos por el espíritu, dejando a un lado lo carnal. Es cierto que vamos por las calles y se nos pegan tonadas de canciones, tonadas de esto, tonadas del otro, pero sabe, por eso está el momento de oración, para ir a limpiarnos de esas cosas y conservarnos en la espiritualidad y guianza que el Espíritu Santo quiere en nosotros, porque a veces esas cosas ni nos dejan concentrarnos en la oración, ¿cierto o no? O escuchamos tanto los programas de radio que lo que traemos son lo que dijo aquel hombre, de la política, de los chistes de esto y del otro. Pero ¿acaso nos hemos metido a masticar que el Espíritu Santo nos ayude a entender ciertos pasajes de la Biblia? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice Pablo a los Corintios. La madurez, Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado la madurez. Dice que para los que por el uso de los sentidos, el uso tienen los sentidos ejercitados, el uso. ¿Te llega algo carnal? Deséchalo. No está conforme a los designios de Dios, deséchalo, porque eso no es carnal, eso no es espiritual, eso es carnal. Cabe hacer notar, hermanos, que tomar o recibir leche no es malo. Dicho de otra manera, el que se nos enseñe por un tiempo las verdades básicas del cristianismo no es malo. Lo que sí es contraproducente es que no se ejercite en comprender lo más pesado, lo más fuerte de la obra del Señor. Y claro que lo vamos a aprender para ponerlo en práctica, para ir a la madurez. Dice Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ya dice las 6 doctrinas básicas. ¿Por qué tenemos que volver a instruir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que regresarnos a volver a dar lo más básico? Acuérdese, hermano, de la fe en Dios. Acuérdese que ya se arrepintió. Acuérdese que ya vino el Espíritu. Acuérdese que hay que ser guiados por el Espíritu. Acuérdese que ya está crucificado con Cristo. ¿Por qué tener que volver a repetir eso? ¿Por qué? Porque hay un estado de niñez espiritual. El hombre natural ni siquiera puede masticar o digerir las cosas espirituales o el alimento espiritual, porque el que lo hace en él sería el espíritu, pero no lo tiene. Por eso el hombre natural, para él son locura las cosas. Y el asunto que Dios muestra, como dije anteriormente en esta corrección, es que Dios quiere que salgan de la condición para que puedan seguir creciendo a la estatura de Jesús. Y mostrar la evidencia que a todo cristiano se le ha pedido, crecer en el Espíritu. Espíritu Santo, usted lea todo Romanos 8. Ya lo vimos con algunas hermanas.
Y en Romanos 8 primero empieza a decirle que usted no hay ninguna condenación porque está Cristo en usted por el Espíritu. Luego dice que el Espíritu Santo es nuestra guía, que somos del Espíritu y por lo tanto debemos de dedicarnos a las cosas del Espíritu, no a las de la carne. El capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo, la obra de la morada del Espíritu en cada persona. Y si nosotros vemos ahí y leemos detenidamente, entonces nosotros, con la guianza de Él, entonces tendremos alas, como las águilas, para volar sobre los impedimentos del pecado que nos impiden ser espirituales. Pues ese es el símbolo del águila. Nos impide el pecado ser espiritual y el Espíritu Santo nos pone alas como águila y nos hace levantarnos para volar sobre las cadenas del pecado que no me dejan servir a Dios, que no me dejan adorar a Dios, que no me dejan orar a Dios, que no me dejan pensar en Dios. Pero tengo la victoria, dijo el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando tú vas siguiendo la verdad de Dios en tu vida, te vas convirtiendo en un cristiano espiritual y vas dejando la niñez de un cristiano carnal. Y a eso Dios le agrada y Dios los bendice. Ahora, debemos separarnos, debemos rendirnos al Espíritu y a su guianza para que se rompa la barrera de la carne, para comenzar a pisar los lineamientos espirituales. ¿Sabes qué ha cautivado a los de la nueva era? Que dicen, sepárate, toca tu espíritu. Son las técnicas de ellos. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que sí nos va a separar en nuestro interior del pecado que mora en nosotros. O sea, también hay una disciplina espiritual que rompe mi interior, me separa. ¿Y sabes cómo se empieza a romper, a pasar de lo carnal a lo espiritual en tu interior? Con oración, primer paso. Con oración. Que reconozcamos que estamos todavía aquí, todavía encarcelados en el área de la cuestión natural, mental, humana. Y que Dios quiere pasarnos al otro lado. Y es cuando tú rompes lo carnal, el Espíritu Santo en ti rompe lo carnal y te pasa a las pisadas espirituales. Es cuando dices, aleluya, Padre, qué increíble que estés entrando, Cristo, por mí cada mañana a la luz inaccesible, donde tú solamente entras y dices, te pido por este hijo tuyo, Daniel. Cuando llegas a entender algunas verdades espirituales por la gracia y misericordia de Dios, por la guianza del Espíritu, se impregnan en ti. Porque, voy a repetir, ser espiritual no es conocer toda la Biblia. Ser espiritual es dar el paso dentro de ti, que el Espíritu te lleve a pasar a lo espiritual dentro de ti. Donde eres separado de criterios meramente humanos. Donde yo soy separado de ser gobernado por mis emociones, donde yo soy separado y soy librado de una actitud parecida a la de los corintios, como dije hace rato, que por el conocimiento que tenemos de las cosas de Dios, pensemos que esto nos hace espirituales. Pero conocimiento sin la obra del Espíritu Santo no es más que envanecimiento, porque deja de operar el amor. Una persona espiritual, un cristiano espiritual, vive amando, vive tolerando en amor. Fíjate bien, la base es el amor. Vive amando, vive tolerando, vive soportando en paciencia. Tiene respeto, es cortés, respeta el tiempo de los demás. No pone el dedo acusador, antes actúa como Jesús. Y tenemos el caso en cuanto a los hermanos que tenían una debilidad de conciencia o prejuicio. Dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos que creían que no se debía comer carne, hermanos que decían, no, pues comer ni me hace más santo ni más pagano. Dios ya ha limpiado todo esto, pero había tantos prejuicios. Pero sabe, en Romanos 14 y 15 vemos cómo dice que si por la comida o bebida
que tú hagas es contristado el hermano, ya no andas conforme al amor. Si al hermano no le gusta comer carne y hace dietas, no le invites carne. Si el hermano todavía no tiene una cierta libertad, no lo hagas. Si tú la tienes, tenla para ti. No seamos tropiezo para nadie en cosas secundarias. Ese es el amor. Eso es ser espiritual. Ahora, ¿cómo se demuestra el estado de carnalidad de estos corintios? Versículo 3. Dice, no pude hablarles como espirituales, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Cuando se ha entrado, hermanos, en un estado de carnalidad, entonces se comienza a fracturar la unidad del espíritu. Aquí los hermanos corintios no dejaron de pertenecer al cuerpo, dejaron de guardar la unidad a la que fueron llamados y en la que fueron introducidos. No, pues ya estos hermanos están causando divisiones, celos, contiendas y disensiones, ya no son de Cristo. No, no digas eso. La Biblia nos está enseñando que ellos rompieron la unidad del espíritu, y cuando se anda en la carne, hermanos, no nos interesa la iglesia. Cuando andamos en la carne no nos interesa, no sentimos el amor por el hermano. Y ya desde ahí comenzamos a fracturar la unidad. No me importa si voy o no, yo nomás voy. No, hermano, discernamos entre un pensamiento carnal y lo que el Señor nos dice. Eso es ser espirituales. Ahora, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por eso dice, no sois carnales si andáis como hombres, o sea, que nos asemejamos como aquellos hermanos corintios más a la manera de andar del mundo de los hombres naturales que a la manera espiritual en la que anduvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué soy? Yo puedo hacer esta mañana yo puedo hacer un análisis de mi vida. ¿Soy un cristiano carnal o soy un cristiano espiritual? ¿Estoy considerando mis opiniones o la apreciación de la vida en el lente del Espíritu o del Evangelio? ¿O todavía estoy viviendo en mis decisiones carnales? ¿Ya pasé la barrera hacia lo espiritual? Esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Dice aquí que 3 cosas menciona: que había celos, contiendas y divisiones. Celos igual a envidias, contiendas, luchas, peleas, disensiones, divisiones. Dice, hay disensiones. La palabra griega es estar aparte. Y no hace falta tener un grupo para hacer divisiones. Simplemente con que tú no quieras ser parte de la iglesia, de la comunión de la iglesia, tú estás formando una división. Porque Dios nos ha llamado y nos ha dicho, somos miembros los unos de los otros. Y si decimos, no, pero es que ese miembro, Señor, bueno, ¿y dónde está entonces la obra del Espíritu? Pleiteamos contra Dios, hermanos, y no logramos sobrepasar las cosas carnales. Seguimos pisando todavía el terreno humano. Ahora, la pregunta demostrativa dice, aquí dice el apóstol, no sois carnales si andáis como, en otra palabra, de otras palabras, dicho de otra manera, dice, podemos decir, no demuestra este comportamiento que no han salido de la dimensión del pensamiento y la conducta natural. Esta es una dimensión. La conducta es otra dimensión, o sea, son radios de acción. Pero también la vida del Espíritu es una dimensión, hermanos. Tiene medidas. Se llama la guianza del amor de Cristo, alto, ancho, largo y profundo. Y cuando tú estás pisando los umbrales de la espiritualidad en Cristo, entonces vas entendiendo que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo cree, que el amor no es jactancioso, que el amor todo lo soporta. Por eso les fue dado ese capítulo a los corintios, porque eran más carnales que espirituales.
Ellos confiaban y decían, es que tengo los dones de sanidad, tengo el don de lenguas. Pero no había amor, hermanos, no había espiritualidad. O sea, que los dones en las personas no son garantía de ser espiritual. El fruto del Espíritu es el que sí va a manifestar una persona espiritual, y lo tenemos en el libro de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ningún principio de pecado que se pueda oponer. ¿Vives alegre con el que te ofende? ¿Puedes orar por el que te maldice? ¿Puedes saludar al que no te saludó? Y si no te saludó y la semana que entra lo vuelves a saludar. Hasta que rompas tú en él la barrera de lo carnal para que él pueda pasar a lo espiritual. Por eso el apóstol decía, Jesús decía, y si saludan a los que solamente los saludan, ¿qué ganancia tienen? Saluden a los que no les saludan, a los que son sus enemigos, para que puedan ustedes ganar, puedan entrar y romper la barrera de lo carnal con actitudes espirituales. Primera Corintios 3:3, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, pues todavía no sois espirituales, aún hay envidias, peleas entre vosotros. Dice, ¿no demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? O sea, ¿andáis como hombres? 5:19 y 20, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ahí está, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, iras. Que se batalla con la niñez espiritual, sí se batalla en las congregaciones, pero seguimos orando, hermanos. Si te encuentras con un hermano que es niño espiritual, sigue orando por él, pero tú como un cristiano espiritual, dice también en Gálatas, si algún hermano es sorprendido en el acto mismo, en el pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. No vayas con el dedo y decir, es que sabes que es cierto, te equivocaste por eso. Espérate. Jesús no le dijo eso a la adúltera. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo, no están. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe qué? Cuando nosotros ansiamos ser espirituales, miremos el comportamiento de Jesús, cómo se comportó, cómo nos reveló al Padre. Entonces sabremos cómo se comportó con su hermano aquel. Y digo hermano porque estaba entre ellos, no porque fuera. Con el Judas, que hasta le lavó los pies, sabía que lo iba a entregar, sabía que su corazón no era de él. ¿Cómo el Señor fue a lavarle los pies? Estaba entre todos los hermanos, era un traidor. Con todo y más que entre los hermanos, que entre los hermanos nos encontremos con hermanos que son niños. Primera Corintios 3:4. Váyalo buscando. Estas cosas, celos, contiendas y disensiones, cuando se hacen presentes en cualquier cristiano o congregación, no apuntan a que Dios sea glorificado, ni tampoco a hacer bien hacia el prójimo, sino apuntan a la exaltación del mismo ego. Y tanto ha sido así el ego, desde los hermanos de Corinto, que ellos se identificaron con los servidores que había de Dios, pero de una manera partidista. Dice aquí 1 Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No está mal, hermanos, en admirar a los hermanos. Lo malo está en que expresen un sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a fulano. Y hay muchas opiniones, porque aquí me bauticé, porque aquí creí en Cristo, porque aquí presentó a mi niño. No, usted le pertenece a Dios. Usted no puede decir, le pertenezco a tal hermano, a tal iglesia. Usted le pertenece a Cristo, por eso usted debe ser espiritual, no por el que está enfrente de usted, porque usted le pertenece a Cristo. Amado, entonces este sentido de pertenencia es el que estaba mostrando una carnalidad infantil en estos hermanos. Dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Eran hermanos que les habían ministrado la palabra.
Por eso Pablo dice en el 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué dice yo planté? Porque Pablo fundó la iglesia de Corinto, porque Apolos siguió discipulando a los hermanos, pero en realidad el que había hecho la obra ahí era Dios. Es como cuando usted pone una semilla sembrada en un surco. Usted si abre el surco, usted acomoda la tierra, pone la semilla, pero ¿acaso usted ve cómo germina? ¿O usted la hizo germinar o yo la hice germinar? El que la hizo germinar es Dios, y la obra de crecimiento en todas las iglesias la hace el Espíritu Santo. Nosotros o usted mismo solamente es un servidor por medio de los cuales las personas van a creer. Por medio de los cuales las personas van a poder tocar a Jesús a través de su vida, si usted es espiritual, si yo soy espiritual. Concluimos, amados. El capítulo 3 de Corintios que estamos leyendo nos habla precisamente de lo que puede llevar a perder en el día del juicio un cristiano carnal. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner, capítulo 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas preciosas, oro, plata, piedras preciosas, esto se refiere a enseñanzas duraderas del evangelio, espirituales. Y madera, heno y hojarasca son enseñanzas que no tienen el valor espiritual. A eso se refiere. Luego dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero también hay una severa advertencia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué quiere decir? Tú eres el templo de Dios. Nosotros depositamos enseñanzas espirituales en tu corazón. Si tú estás poniendo enseñanzas de tu carne, de tu pensamiento, heno, madera y hojarascas, cuando llegue el momento eso será probado delante de Dios y sufrirás pérdida. Pero si la palabra del Señor tú la aplicas a tu vida, entonces estarás tomando y construyendo con plata, piedras preciosas. Plata, piedras preciosas, ¿qué más dice? Oro. O sea, enseñanzas espirituales que vas a aplicar en tu vida, y eso en el día de estar ante el Señor te va a redituar ganancia, recompensa.
Pero como eres el templo de Dios, tú eres responsable, yo soy responsable de ver qué enseñanzas voy a aceptar en este templo. Porque si destruyo este templo con enseñanzas que son carnales, te estoy poniendo mucho énfasis, con enseñanzas que no son carnales, que no las alcanzo a discernir, hasta mis propias enseñanzas, ¿verdad?, humanas, que no las alcanzo a discernir, si las meto aquí, las pongo dentro de este templo, entonces estoy destruyendo el templo de Dios. Y Dios va a destruir esa obra que yo edifiqué. Por eso es mejor que tomemos la enseñanza del Evangelio y la pongamos. Es como oro, plata y piedras preciosas. Y todo lo que viene a nuestra mente en contra de Dios, de su Evangelio, las desechemos y nos aferremos a las verdades espirituales de Cristo, de las riquezas, de la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos olvidemos de andar en el amor, que es la muestra más palpable de que andamos en el Espíritu, y esto nos lleva a madurar, porque sin el amor nada somos. Tengamos muchos dones, tengamos mucho conocimiento, entreguemos nuestras propiedades a los pobres, dice, y entregase hasta mi cuerpo para ser quemado. Si no tengo amor, nada soy. Eso nos hará maduros y nos hará espirituales. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Yo deseo en esta semana, he estado ya pidiéndole a Dios, y lo ha estado Él haciendo en mí, profundizar más en mi vida de oración y romper en mí esa barrera de la carne. Que Él vaya ejercitando en mí su Espíritu Santo para poder discernir su palabra. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos enseña. Señor, si hay alguna cosa difícil de entender, Señor, sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Señor. Sabemos que será un choque con nuestra carne. Quizá la carne nos dirá, no entiendo. ¿Para qué voy? No entiendo lo que me predican, Señor. Pero partiendo de que tenemos al Espíritu Santo, Señor, tú eres el que vences en nosotros y nosotros nos rendimos a ti para ser enseñados en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, Señor. Haz de nosotros, Señor, hombres espirituales y mujeres espirituales, que caminemos, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, porque ya lo somos, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado. Queremos llenarnos cada día, Señor, y mostrar, Señor, la prueba palpable de Cristo, Señor, en nosotros, el amor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, nos ponemos en tus manos. Gracias por estar entre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén.